habíamos visto con Poe, ¿no? Ya la ciudad comienza a masificarse, crecen, los nuevos inventos comienzan a facilitar la vida de los habitantes. Ahora vamos a terminar esta parte con la teoría de Poe y el cuento como pasado activo, ¿no? El tercer punto sería la teoría de Poe, ¿no? Recapitulando un poco, habíamos visto que los principios básicos del cuento ya están, ya los tenemos aprendidos, ¿no? Brevedad, la intensidad que tiene que ver con la unidad, ¿ya? O sea, es la fuerza del relato, es la intensidad, ¿no? Como en el Fonseca es fuerte, ¿no? Eso le da intensidad y unidad, ¿no? Luego la originalidad, ya lo vamos a ver ahora, la popularidad del cuento y la naturalidad del tono. Todo esto nos va a llevar al efecto, lo que Cortázar decía al knockout, ¿no? Decía, la novela en un combate de boxeo gana por puntos, ¿no? El boxeador, pero en el cuento el cuentista gana por knockout, ¿no? ¡Tin! Listo, como uno de esos golpes de Mike Tyson, ¿no? ¡Tin! Eso tiene que ser como en algunos cuentos han encontrado ese final así brusco, duro, así de knockout, donde se han sentido golpeadas en algunos cuentos. Sí, a ver, ¿cuál te golpeó más, digamos? Ese mismo de Fonseca, Ah, ya. Está dejado al ojo verde, ¿no? Fonseca sí, está ahí. no. Con el tema de la muerte, el de Jefferson, el del vehículo, del auto. Sí. Ese, ¿no? Ese, ¿no? Hay varios, ¿no? Ya. Entonces, es lo que tenemos que buscar y para lograr el efecto tiene que ver ya más con la estética, ¿no? Es decir, ¿qué logramos que sea un cuento, ¿no? Ayer habíamos dado un ejemplo de la quiebra de los bancos, ¿no? De ese banco fácil, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que buscamos con el cuento? Es la verdad. ¿Qué pudo haber pasado? ¿No ven? Varios de nosotros ya teníamos cierta, ¿cómo se puede decir? Cierta verdad, ¿no? Corrupción, otra vez. Pero para mí la verdad yo la encontré en lo siguiente, ¿no? Es decir, la economía no estaba blindada, ¿no? Como nos hizo creer, ¿no? Para mí es mi verdad, ¿no? O sea que era una mentira, ¿no? Y al ser mentira, en nuestro cuento teníamos que revelar eso, yo pienso, ¿no? Que la economía no estaba blindada y que nos mamaron, como dicen vulgarmente, durante, ¿cuántos años? ¿15 años? ¿20? Hola, toma asiento. Es decir, ya nos ha producido cierta incertidumbre, ¿verdad? Ya no estamos tan seguros de nuestra economía, ¿no? Ya que estamos comenzando a pensar que es más débil de lo que creíamos, o al final o era un maquillaje, ¿no? Pero hasta el momento está más o menos, no hemos entrado en una fase de pánico, creo, pero ya el bichito nos han metido, ¿no? Y hay cierta preocupación, ¿verdad? Bueno, pero sin dejar de ser egoreros. Entonces, ¿cómo podemos lograr el efecto que buscamos, ¿no? Que el efecto no es más que la expresión cabal de la forma, es decir, cómo podemos dar forma a nuestro cuento que pensamos escribir, que vamos a escribir, ¿no? Primero, no tenemos que elaborar pensamientos para ubicar un incidente, ¿no? Digamos, nuestro cuento va a tener incidentes, ¿no? Por ejemplo, la gente que comienza a correr para hacer fila en el banco, para ponerse en fila en el banco, ¿no? Entonces, ese es un incidente, ¿no? Entonces, si no, después de concebir un efecto único, es decir, la economía no estaba blindada, eso tenemos que darle un tono artístico, inventar los incidentes, ¿no? Recién, ¿no? Cuando hemos ubicado ya más o menos el título, ya tenemos que comenzar a inventar los incidentes, no al revés, ¿no? Porque si pensamos dónde voy a poner este incidente, dónde voy a ubicar esto, entonces un poco nos perdemos, ¿no? Entonces sería al revés. Ahora, si vamos al libro de Ulrich de las fotocopias, a ver, busquen
la página 42, tienen ahí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Entonces, acá hay un ejemplo que nos da de un cuento de Pushkin, donde se pierde el efecto por acumulación de finales que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, nuestro efecto tiene que ser único, ¿sí? La economía no estaba blindada y la gente comienza a matarse, digamos, ¿no? Ese es un efecto único, ¿no? ¿Han encontrado? Sí. Ya. Entonces, es decir, este final debe ser esperado por el lector, dice, ¿no? Por ejemplo, la dama de pique. Este relato cuyo planteamiento responde a las leyes inmutables, las que llevan a un comensal a revelar un secreto del pasado. Al final de una noche de juego o de orgía, adolece del defecto sorprendente de tener 3 finales. ¿Ya? Veamos. Un nieto cuenta que su abuela conoció por obra del hechicero conde de Saint-Germain, pero es un personaje muy conocido porque dicen que tiene el don de la inmortalidad. Dice que ha vivido en el Imperio Romano, después que ha vivido en diferentes épocas, pero se dice que este famoso conde de Saint-Germain es inmortal, ¿no? Nunca muere, ¿no? Bueno, conoció por obra del hechicero conde de Saint-Germain el secreto para ganar en juego a condición de no volver a jugar en su vida, dice, ¿no? De esta manera pudo pagar una deuda de honor. Luego, un joven pobre y orgulloso se las arregla para vincularse con la parienta joven y bonita, o sea, de la señora, ¿no? Educada por caridad y sin encontrar, y así encontrar la manera de introducirse en la casa de la anciana condesa. Cuando ésta ha quedado sola, la emplaza primero con palabras dudosamente convincentes, luego con una pistola mucho más perentoria a revelarle su secreto, o sea, el secreto del juego y que gane, ¿no? Y de pronto advierte que la vieja señora ha muerto, suponemos que del corazón. A los 87 años no es nada extraño que alguien muera de un síncope ante un presunto bandolero provisto de armas de fuego. Allí termina el suspenso, pero Pushkin nos prepara otro, ya vamos hacia el segundo, ¿no? Hermann, el joven en cuestión, sueña con 3 cartas, un 3, un 7 y un as. Va a jugar, gana sumas enormes sobre las 2 primeras, pero pierde todo en la tercera, pues el as se convierte en una dama de pique que le guiña siniestramente el ojo y se parece a la condesa. El recurso linda con lo grotesco, pero es aún aceptable. Lo inaceptable, ya vamos a la tercera, es el epílogo que nos proporciona informes de que estábamos resignados ya a ignorar. La muchacha frustrada se casó con otro y Hermann murió en un manicomio a donde fue trasladado poco después de la infausta. Partida de cartas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya está rompiendo con el efecto que estamos viendo ahora, ¿no? Porque disperso, claro, ¿no? Entonces, aquí hemos perdido ya el efecto único del cuento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que evitar, digamos, en nuestro cuento, el que vamos a escribir, simplemente ir al punto, ¿no? Quizá bastaba con que la condesa hubiera muerto de un ataque al corazón y el joven quizá pierda hasta ahí, ¿no? Entonces, nunca logra que le entregue el secreto de cómo ganar en el casino, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con efecto. Aquí hay 3 efectos que no, dispersos, como dices tú, que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Entonces, se diluye el cuento, todo lo que había trabajado el autor con hacer interesante una trama que se encuentra con un personaje inmortal que le revela el secreto del juego, ¿no? Al final se diluye y pierde, ¿no? ¿Ah? Pero es una maravilla sería, ¿no? Que alguien nos revele, digamos, cómo ganar la lotería, ¿no?
Imagínate, ¿no? Lo perseguiríamos, pero hasta el fin del mundo. Entonces, eso se diluye, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con Poe, que él busca el efecto, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Poe? La producción de dicho efecto quiere decir que ha fracasado en el primer paso. Todas las palabras se aplican al efecto, ¿no? Si nos vamos ahora a la página del mismo libro de la Bullrich, ¿62? a ver, sí, creo que sí, 62. Ahí habla de Maupassant y habla de Poe, Poe, sí. exacto, a ver. No, en la 63, exactamente, ¿no? A ver, ¿alguien se anima a leer o quieren que yo siga leyendo? ¿De dónde? Ya, donde dice, tomemos como dije más arriba el escarabajo de oro. Comienza así, entonces leamos. ¿Han encontrado? Sí. Hace algunos años trabé íntima amistad con un tal Guillermo Lera, hijo de una antigua familia protestante. En un tiempo había sido muy rico, pero una serie de desgracias lo redujeron a la miseria. Para evitar una situación humillante, abandonó Nueva Orleans, ciudad de sus abuelos, y fue a establecerse a la isla de Sullivan, situada cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Silvina Burris luego, en el siguiente párrafo? Ya sabemos todo lo que es necesario saber de nuestro personaje, ¿no? Es más o menos aquí nos indica que debemos ser concisos y en el primer párrafo puede estar ya todo el misterio del cuento, ¿no? En un tiempo había sido muy rico, ¿no? Entonces, pero una serie de desgracias lo redujeron a la miseria. Entonces, ahí al final ya vamos a corroborar qué ha pasado, ¿no? O sea, aquí ya nos está diciendo que el hombre luego de haber sido rico ha resultado ser un miserable, ¿no? Que no tiene ya dinero, quizá viva en la calle. Entonces, este es un buen comienzo para cuento, ¿no? Entonces, si quieren se marcan o subrayan todo esto, ¿no? Porque al principio ya nos está diciendo cómo ha terminado el hombre, ¿no? Entonces, eso es. Lo caracteriza ahí, ¿no? O sea, que te da todos los datos de lo que va a ser el resto del cuento. Claro, en este inicio también se corrobora lo que dice Poe, ¿no? Todas las palabras se aplican al efecto, ¿no? Rico, miseria, ¿no? Situación humillante. ¿Ve? Entonces todas las palabras tienen ese efecto, ¿no? El efecto de que se ha vuelto miserable este señor, ¿no? Bueno, pero haciendo un paréntesis, por ejemplo, ¿en qué cuento más o menos podemos inferir esto que hemos leído? Más o menos. ¿Hay algún comienzo parecido? A ver, ¿qué les parece un cuento corto como el de Fonseca? Ese es muy buen cuento. Es un buen ejemplo el de Fonseca porque tiene todos los detalles, es corto, es breve. Este tiene fuerza, ¿no? Es O quizá otro ejemplo de otro cuento, ¿no? Donde más o menos el principio esté ya llevándonos al final. Quizá en el círculo, ¿no? De Cerruto, ¿no? O en el oficinista, no sé. En el paseo nocturno también la lleva. En el hombre de la multitud, ¿no? Exacto, a ver. ¿Por qué? Porque comienza en un café
dice, ¿no? Café D. Y ahí ya él se sentía medio, medio mal, medio extraño, digamos, porque todas las cosas que estaban ahí le afectaban, ¿no? La sentía. Claro, se siente un poco abrumado, ¿no? Por la... Ah, pasa. Adelante, adelante. Pueden tomarle también una foto a la pizarra, ¿no? Si quieren, sí. Ah, ya, Víctor, ¿no? Víctor era el fotógrafo. Pero todavía no lo va a borrar, ¿no? No. Antes que lo borre, ¿verdad? No lo voy a No borrar. termina el cuento muy grave, nos va a matar a todos. Bueno, entonces acá tenemos con el ejemplo de la Bullrich que podemos, que nos estamos adaptando más o menos a lo que es un cuento, ¿no? Es decir, ya al principio nos ha avisado cuál es la condición del joven que tenía plata y después acaba en la miseria, ¿no? Lo que hay que saber es cómo ha acabado, nada más, ¿no? El proceso. El proceso, exactamente, ¿no? Por ejemplo, en Kafka, ante la ley, ¿hay algo así o también varía? Porque todas estas teorías a veces no se aplican rígidamente, digamos, a todos los cuentos, ¿no? Quizá alguien escriba un cuento que sea algo catalogado como cuento hoy en día que pueda salirse de este esquema, ¿no? No sabemos, ¿no? Hasta el mismo Poe también se equivocaba, decir, ¿no? Por ejemplo, en este de la multitud, y eso lo vamos a ver en la naturalidad, habla cosas que no tienen ya mucho que ver, ¿no? Hace gala de un conocimiento del alemán, creo, del griego, ¿no? Y eso hace perder, pues, el efecto, ¿no? ¿Para quién le interesa cuántos idiomas hablaba el personaje? Nada, ¿no? Hecho el capo, como diríamos, ¿no? Listo, acaba nomás, ¿no? Ya. Entonces, acá nos vamos hablando al respecto que toda obra de arte surge de una necesidad propia. A eso nos lleva la originalidad, digamos. Lo que siente Janet o lo que siente... ¿Tu nombre es? Daniela. ¿Y el tuyo? Rosalba. Rosalba, o Dani, o Romer, o tú, ¿no? Gustavo, ¿no? Taco. Entonces, es lo que uno siente, eso le da originalidad al cuento, ¿no? ¿Cómo es mi mundo? ¿Qué es lo que yo quiero contar, ¿no? Entonces, de ahí, para empezar, ya uno está siendo original con su sello personal, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces... Pero ese sello personal era muy personal en Poe. ¿Qué? En Poe, por ejemplo, era tan personal que nadie entendía, digamos. Por ejemplo, ese alemán o esa frase que pone como Claro, él mismo se contradice, ¿no? Poe, ¿no? Se contradice, ¿no? Porque él también dice en su teoría, la originalidad no puede ser impopular, decía Poe, ¿no? Las masas quieren entretenimiento, no instrucción, ¿no? No queremos saber si el personaje habla alemán o no, que nos instruya, nada, ¿no? Entonces, era, bueno, lo que se dice, Poe era alguien democráticamente, un escritor democrático, ¿no? Él decía eso, ¿no? Pero en este cuento se contradice, ¿no? Dice, mete griego, no sé qué cosa, y en sus otros cuentos también pone fórmulas de matemática. Quizá era una pulsión interior que él necesitaba, ¿no? Expresar que sabía. ¿Qué? Era matemático. Era matemático, ¿no? Por eso sus cuentos son más o menos como un mecanismo de relojería, ¿no? Sigue su teoría y lo hace... Claro, de ahí está su Militar. personalidad. ¿no? Claro, personalidad, exacto. Conocimiento también lo Sí, pues. Sin embargo, en ese Además- cada párrafo que avanza más abajo se está poniendo más intenso y lo sigue ese hombre, ¿no? Y ese hombre que va para allá, después para acá y de ahí corre y tiene que alcanzarlo, pero que si se dé cuenta. Claro, porque además no se olviden que Poe era pues nativo de un país de inventores, ¿no? De Estados Unidos, de Inglaterra, con la revolución industrial, todo era invento, sobre todo para ganar plata, ¿no? Ahí comenzamos a fabricar productos en serie, también aparecen asesinos en serie,
los automóviles, los primeros automóviles, el motor, entonces, todo el invento, entonces, todo tenía que ser matemático, ¿no? Y también el género policial del que es precursor Poe, también pues entra el aspecto del ingenio del detective, ¿no? Que por ejemplo, Dupin, en los asesinatos de la calle Morgue, él resuelve el crimen deductivamente, ¿no? Pensando, apelando a la lógica, ¿no? Es decir, y da con los autores del crimen que uno no pensaba quiénes eran, ¿no? Si es que no van a leer el cuento, les puedo contar un poco, ¿sí? ¿O quieren? Sí, me llamó mucho la atención, puesto que en El Gato Negro... Tú eres lectora de Poe, ¿no? ¿no? Él es parte de... O sea, esconde el hecho, ¿no? Entonces, como que no se muestra desde ese lado, ¿no? Claro, y hay indicios, claro. Él era matemático y era muy, ¿qué se llama? Muy, ¿cómo se puede decir? Porque el policial clásico del cual es el precursor, pues hay tres tipos de policiales, ¿no? El policial clásico científico, ¿no? Donde por primera vez interviene el detective, ¿no? Dupin, ¿no? Llega, es el crimen de cuarto cerrado, es el que acontece, digamos, en una habitación, ¿no? Resguardado de las sombras. Como habíamos dicho, ¿no? La gente ya quiere ocultarse, ¿no? Porque tanta muchedumbre, ahí surge el problema del doble que habíamos hablado ayer, ¿no? Que la gente se vuelve esquizofrénica, como en el cuento ese de Fonseca, que lleva una doble vida, ¿no? Entonces llega el detective, piensa, analiza deductivamente quién pudo haber matado, digamos, a la anciana y a su hija en ese departamento, ¿no? Y acierta, ¿no? Y luego vienen otros detectives famosos como Sherlock Holmes, ¿no? El de la lupa, ¿no? Que él igual convierte la investigación policial casi en una ciencia, ¿no? Incluso tiene un ayudante de menos luces, ¿no? Era Watson, ¿no? Decía, elemental Watson, ¿no? ¿Por qué hay esta huella acá? ¿O por qué el cadáver está así, ¿no? Entonces todo era análisis y deducción. Entonces, otro mérito de Poe es, pues, haber sido el precursor del género policial, ¿no? No sé si has leído Los crímenes de la calle Morgue o La carta robada. Le cuento que leí poesía, Ajá, varios El poemas Cuervo. traducidos al español, al castellano, ¿no? Yeah. Pero, o sea, muestra otras realidades, o sea, por eso es que me da a entender, digamos, que él en la alucinación de su borrachera, pues tenía mucha imaginación y mucha creatividad al escribir, digamos. Pero ahora como hay ese detalle de que dicen ustedes que ha sido, bueno, era policía, era matemático, pero la policía sí me creo, tanta imaginación, tanto ahí en cada historia que él crea, pero en lo que viene a ser poesía, me muestra una ternura en ciertos poemas, ¿no? Como por ejemplo si leemos El Cuervo, no sé si es en la segunda o la tercera estrofa, pero muestra una dulzura, una ternura y eso me confunde. Quizás lo podría compartir, le saco una fotito al poema. Sí, por supuesto, claro. Ahí también, lo tienes El Cuervo, lo puedes compartir, pues, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Poe también era una persona igual que tenía doble personalidad, ¿no? Dicen que él podía, pues, como era alcohólico, o bipolar, exacto, ¿no? La mayoría de los artistas que sufrían de esta vida caótica y que dejaron una obra hito dentro de la historia universal, en literatura o en cualquier área, eran personas que sufrían trastornos emocionales que en su época no eran tratados, ¿no? A varios de los autores, por ejemplo, Él era neurótico. tenían TEA, trastorno de espectro autista, por ejemplo. Nosotros ni esperar que hagamos algo, un hito, entonces. Yo que no soy bipolar, No, por ejemplo, Empezar el viernes. no, por ejemplo, Borges, por ejemplo, era un tipo normal, obviamente era muy tímido con las mujeres, pero vivió una vida normal. Creo que obviamente no farreaba como Poe, ¿no? Pero hay también, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero de Borges, Como Vizcarra, por ejemplo, que era alcohólico, o Jaime Sáenz, ¿no? pero de Borges dicen que muy posiblemente tenía TEA, ¿no? Porque ¿Que tenía qué? trastorno de espectro autista.
Ah, no friegues, ¿sí? Hay algunos escritores que dicen que tenía leve, porque hay grados. Autismo. Pero el hecho de ser argentino ya es grave, ¿no? Ya, bueno. Por ahí diría. El ego, ¿no? Desarrollado. Porque el señor, en la biografía, la foto que leí de la biografía, el señor era muy como, no me veo, como caballo cochero en cuanto a la lectura, escritura. Ya, sí, sí. Pero es que se dice que en la biografía, en las entrevistas y todo que le hacen bastante a él, su padre ya era, digamos, un gran lector, digamos, tenía una super biblioteca. Hereda la biblioteca, era ¿no? bastante instruido, entonces de ahí es que él siempre tiene la elocuencia y si tú oyes sus entrevistas y lees sobre él, o sea, tiene un vocabulario. Es pues, sí, es todo... Hay genios que han tenido problemas emocionales. Por ejemplo, Albert Einstein, ¿a qué edad empezó a hablar? En la escuela primaria lo consideraban como un tonto, ¿no? Entonces, Ajá, un nerd. Nunca probó Un la nerd. Coca. ¿Serviste una Coca-Colita? pero semejante personalidad a nivel, ¿no? Los conocemos por la faceta bonita de la vida, ¿no? No los conocemos por el lado oscuro que llevan. Albert Einstein, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántas veces se negó a pagarle mensualidad? ¿Esa es la faceta bonita o la mala? La mala. No, Pero también hablan de Neruda también, ¿no? Que era otro maldito con su mujer, que no le pasaba pensiones a su hija. Mire, mejor ni lo toquen, por favor, a Neruda. A Neruda. Yo amo tanto sus poemas y casi me aplazo la normal en mi defensa, porque me pidieron el poema 20, digamos, y yo que así. Pero ¿qué opinas? ¿Este no le pasaba pensiones a su hija o no la reconocía? No, se dice de Neruda que era un violador. También, ¿no? La voz, ya no está Neruda. Ya. Pero es que tiene poemas tan lindos. Una amiga que viene de Brasil me trajo un libro original de Neruda. ¿Ah, sí? Sí, y yo amaba ese A Neruda. Cuando veo más a fondo, ya estudiando poesía, no, dije, será mejor no En es. Chile, los escritores los odian. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por? Muy pocos son los que. Justamente por ese tipo de cosas. Ah, ya Yo que. pensé que era por su No era por- política, porque era comunista. No, era Nada que ver. Era por su. En el fondo, era un hijo de. Un monstruo, digamos. Era un hijo. Por ejemplo, nunca le quiso ni siquiera, o sea, le dejaba de lado a su hija que tenía síndrome de Down. Hay una foto famosa, él está en la playa, ¿verdad? Y su hija está por ahí cerca y él está así la. Pero lo que dice Rosalba es pues... Es que no quiere decir también no necesita ser buena persona. No hablemos de él, por favor. No, pero ¿qué se llama eso? Lo También que... hay que resaltar que Chile tuvo los mejores. Bueno, hagan los No, poetas. y ¿no? tiene, y sigue teniendo. No, pero... Zurita, Raúl Zurita que está vivo. Pero el problema que tú tocas es pues un problema que nos pone en dificultades, ¿no? ¿O qué? ¿O amamos la obra o al hombre que ha escrito? ¿O qué es lo más importante? Esos ya son dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, había un gran escritor que es uno de mis favoritos, ¿no? Louis Ferdinand Céline, ¿no? Que murió en Francia, ¿no? Uf, para mí es mi Dios, así, ¿no? Pero este era un maldito, pues pero era nazi, ¿no? O sea, colaboró con los nazis en la ocupación francesa. ¿Pero qué? O sea, ¿amamos al escritor o amamos al hombre que ha hecho estas barbaridades, no? Es un dilema, ¿no? ¿Cómo se llama el escritor ese? ¿Qué? ¿Cómo se llama su escritor? Su Dios. No tengo ni dioses en el cielo ni amos en la tierra. ¿Cómo se llama? A Louis Ferdinand Céline. Selvi. Céline. Selvi. Ya, ese. Era en realidad su seudónimo, ¿no? Céline, ¿no? Ah, lo conoces, ¿no? Puta, pero tiene una prosa pues, increíble, pero este tipo era pues un nazi, ¿no? Y habían varios nazis, ¿no? Como Knut Hamsun, por ejemplo, ¿no? Que le hizo un epitafio a Hitler, poemas a Hitler.
O también le hicieron a Stalin, ¿no? Algunos otros, ¿no? Pero Bueno, ¿eh? quizás muy interesante lo que acaba de decir, digamos, no amamos al escritor o amamos al hombre imperfecto que hay detrás del escritor. Claro. Justamente llegaba cuando hablabas de ¿cómo decía? ¿Dónde? Las masas quieren entretenimiento, no instrucción. Y me Exacto. parece que quien logra eso es el libro perfecto, es la novela perfecta, es la poesía perfecta, quien te lee y se encuentra. Obviamente que lo que escribimos o la poesía o la novela encuentra su lector. No es una masa en realidad como la novela de televisión, digamos. La ven y todo el mundo, digamos, como infiel, todo el mundo la está mirando. O como es la otra, con otra novela que hay, que todo el mundo la mira, o Los Simpsons, digamos, ¿no? Ya. Que nada que ver, pero el que logra escribir y encuentra su lector. Pero por eso pero por eso les decía que también Poe se contradice, ¿no? Dice, para la masa, a ver, ¿cuál de sus lectores puede entender alemán o cuando él escribe en griego? Porque tiene cuentos donde también escribe fórmulas matemáticas, creo, ¿no? El escarabajo de oro, ¿no? Entonces ahí ya se está contradiciendo, ¿no? Pero yendo más allá, entonces es que Poe, pues, lo que dice acá, ¿no? Hay en Poe sin duda una naturaleza lo bastante compuesta para autorizar en él la convivencia monstruosa de un doble vulgar, ¿no? Lo que hablábamos ayer, ¿no? El doble, ¿no? Tiranizado, como se sabe, por las drogas, pero afectado además por un resentimiento social y un infantilismo neurótico capaces de explicar como una protesta viril sus proclividades demagógicas, ¿no? O sea que puede ser el perfil de un genio, ¿no? Porque él también podía departir tanto con la aristocracia como con la masa vulgar, ¿no? Como el hombre de la multitud, podía meterse con la multitud, ir a antros, meterse a bares, así, unos antros como los de Vizcarra quizá, ¿no? Pero así como una tendencia opuesta, igual ser casi un aristócrata, ¿no? Pero él iba porque le seguía al hombre. No, en el cuento, claro. Ahora, en el cuento él iba a donde iba el hombre, ¿no? Porque pretendía seguirle a un criminal. Eso él le vio en el rostro, en su descripción del cuento al inicio. Claro. Él dice, me encontré con este y a ese me fui y lo seguí. Pero ahí... Yo sentía que era como buscando ser mismo. Es que ya es él mismo, ya es, ¿no? Porque es otro hombre así de la multitud, pero ya el cuento debería haberse acabado cuando dice es el hombre que no puede estar solo, ¿no? Exacto. Y eso es lo terrible. Pero después continúa, ¿no? Bueno, pero ya es bueno el cuento, obviamente, ¿no? Bueno. Ahí, ¿no? Es el hombre que no puede estar solo, dice, ¿no? Que necesitamos a alguien, entonces lo corretea, se mete, entonces lo analiza, ¿no? Y también se contradice en otra expresión cuando dice estar solo es como estar muerto, dice, ¿no? Entonces esas muchedumbres terribles, ¿no? Al final es paradójico, ¿no? Al final entre tanta gente igual nos sentimos solos, ¿no? De hecho, más solos. Nada más solos todavía que en la muchedumbre, yo creo ¿no? que tanto solo uno se siente con uno, que sea. Entonces, bueno, siguiendo con esta teoría, entonces dicen las masas quieren entretenimiento, no instrucción, y aquí vuelve a su rasgo popular, ¿no? Porque también Poe quiere ser leído, ¿no? Quiere darles a las masas placer, entretenimiento, no escribir cosas eruditas como para unos pocos, lo que le criticaba a Nathaniel Hawthorne, ¿no? El autor de Wakefield, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces vemos que la causa del cuento es la verdad fundada en el razonamiento, ¿no? O sea, nuestro razonamiento, digamos, en el hombre de multitud es que las ciudades se han vuelto así, populosas, con inventos, con trenes. Ese es nuestro razonamiento. Digamos, en el razonamiento, a ver, de Fonseca, ¿qué podríamos encontrar? El autor, ¿qué tipo de razón nos da? ¿Nos da alguna razón, no? Para llegar a la verdad de que el tipo es un psicópata, ¿no? Razona que el tipo puede estar abrumado por la rutina,
y busca emociones extremas, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces su único escape es salir y matar con su auto, ¿no? En un tiempo breve, ¿no? Hay razonamiento también ahí, ¿no? Eso nos permite llegar a la verdad, ¿no? O como en el ejemplo que hacíamos del banco fácil, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento? Que ha habido una corrida de dólares, que ha habido rumores, y nuestra verdad, nuestro efecto debe ser pues algo estético, ¿no? Quizá ¿por qué no estaba blindada la economía? Entonces, para llegar a la verdad siempre hay que razonar, ¿no? El razonamiento. En Poe también, como les dije, se ve eso, ¿no? En otro cuento podemos ver que hay razonamiento para lograr el efecto final, ¿no? El knockout que decía Cortázar, ¿no? A ver, ¿se acuerdan de otro cuento? A ver, no, el de Tron Okbar ya hay demasiado razonamiento, ¿no? Porque ya le pone mucha filosofía también Borges, ¿no? Hasta se inventa libros y autores, inventaba Borges. Pues. Claro, a vos estaba fumando, ¿no? Según dice la historia de los laberintos, escrito por Víctor Paz Irusta, digamos, ¿no? Se inventaba nombres y autores, ¿no? Y con la seriedad con la que Claro, jugaba contigo, ¿no? Le daba biografía y todo. Sí, sí. Lo hería y lo mataba. Claro. Eso también es una característica de cuánto ha gustado y ha sido reconocido Borges. Se dice que la mayoría de las historias de él no son en realidad nunca sucedieron, son Claro, pero ese es el gran mérito de Borges, pues no, la ficción, ¿no? Inventar cosas, ¿no? Por eso también es uno de los maestros del género fantástico en América Latina, ¿no? Inventaba historias, ¿no? Y en Tron se ve, ¿no? No solo inventa un país, sino inventa todo un planeta, ¿no? Un planeta con sus minerales, sus aves, sus animales, su gente, sus templos, Sí. ¿no? Acá Óscar Cerruto dice, cerca de Penumbra, en el cuento, dice: somos prisioneros del círculo. Uno cree haberse evadido del tenaz acero y camina suelto al fin, dice, un poco extraño en su albedrío, y siente que lo hace como en el aire. Le falta un asidero, el suelo de todos los días, y el asidero es, de nuevo, la clausura. ¿Ves? Es el eterno retorno también, ¿no? Buenísimo ese cuento. Buenísimo. Sí, ¿no? ¿No? Las imágenes. Muy La bueno. imagen, ¿no? Entonces, según él, ser natural es escribir con conciencia o instinto, ¿no? Y en un tono democrático, ¿no? Con ser natural, ¿no? No buscar, o sea, no rebuscar palabras. Para él eso era, digamos, la literatura, ¿no? Bueno, vamos al... Para él, por ejemplo, para Poe, la verdad era la causa del cuento, pero la del poema era la belleza, ¿no? Entonces, bueno, el cuento como pasado activo. Entonces, vamos a seguir viendo un poco de las diferencias entre novela y cuento. En la novela pasan cosas. ¿Se acuerdan de alguna novela? Tus 100 años de soledad tú mencionabas, ¿no? Pasan cosas todo el tiempo, ¿no? En el cuento solo pasa una cosa, ¿no? Y hay diferencia, ¿no? Ahora, la novela es una vida, el cuento es un hecho, ¿ya? La novela, como hemos leído, apela al corazón, al sentimiento, a la ideología, a todo lo que nos hace emocionar, a todo lo que es sentimentalismo o sentimiento, ¿no? Pero en el cuento apela al ingenio, ¿ya? En la novela el flujo es progresivo y contemporáneo en el tiempo, ¿no? Parecemos que estamos leyendo siempre en presente, ¿no? Lo que está pasando actualmente, ¿no? En la novela, por más que relate hechos del pasado, ¿no? En cambio, en el cuento el hecho ya ocurrió al iniciarse la narración, como hemos visto en el ejemplo de Silvina Bullrich, ¿no? El hecho ya ocurrió, o sea, el tipo ya se volvió miserable después de haber sido rico, ¿no? A eso, ¿no? Nos referimos. O sea, el tiempo es absoluto y la forma cerrada.
¿Y a qué nos lleva todo esto? A crimen y realidad. A ver, crimen, como en el caso de Fonseca, hay un crimen, ¿no? Y realidad, en los cuentos que hemos leído, ¿dónde encontramos irrealidad? En el de Kafka, irrealidad. ¿Es real eso lo que pasa? Que de repente queremos entrar a la ley y nos encontramos con un guardián. Es irreal. Metafórico. Metafórico. Pues. No, tampoco. Metafórico. Pero claro, Digamos, ¿metáfora de qué? Porque representa a la ley como los guardias. Pues. Simbólico. Creo Bueno, Puede ser simbólico, pero metafórico quizá no, porque la idea no es, digamos, no es que no tengamos acceso a la ley, sino es la postergación infinita a lo que quizá nosotros queremos hacer, ¿no? Exacto, por eso ahí También. está. A la ley quizá es un pretexto, ¿no? Al final, aquí, digamos, aquí en Bolivia podemos entrar a la ley, tampoco, ¿no? Claro, pero Ese día lo vos te sé. imaginás, o sea, con lo que vos dijiste, Robert, yo me imaginaba, por ejemplo, al real acceso a la justicia acá. Ya. Cuando vos querés encontrar de repente, qué sé yo, el Ujú. famoso, ahora un montón de crímenes hay que, policías que mataron, ¿no? Mataron en accidente, borrachos, ¿no? Ya. Con su automóvil, ellos ya ¿cómo se llama? No uniformados ni estando en horario de cumplir su función, digamos, ¿no? Ya. Y las víctimas, los familiares, han dejado huérfanos y todo eso. ¿Y ahora? Le van a encarcelar, le van a... Y dicen, sí, no, está en proceso, ya, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Y le han encubierto a uno de ellos, no, le han comprado después de 5 días, hombre. Y recién le van a hacer Y el recién Ah, ¿sí? le van a empezar a hacer, claro. O sea que eso para mí es una cuestión metafórica. Metafórica. Es como que Caos, se trate de caos. la ley de justicia, sino más algo personal, como La que... ley de la vida. Claro, de la vida, exacto. Que cada cual tiene Que sus es al azar, obstáculos. hay cosas que no podés controlar. Creo que va más por ese lado. Ah, ya. A cuestiones que se te anteponen en la vida, ¿no? Que Hay- querías hacer algo y hay no la podés. ley de la naturaleza, por ejemplo, y creo que se va para esa ley. Ah, bueno. También. Sí. Para muchas cosas, es abierto. Abierto, ¿no? Sí. Yo lo veo más como una cuestión simbólica de la policía, porque si se le condena al tipo por todo lo que ha hecho según lo que ha ocurrido, en el tiempo que ha ocurrido, y si se le hubiera hecho el test de alcoholemia en el momento, entonces no dirían una persona que dejó de trabajar, que no estaba en servicio policial, sino van a decir los policías, y eso involucra a toda una institución que ahora pende de un hilo, ¿no? O sea, su dignidad, su peso. A lo que voy es que con lo que estás diciendo vos, es que la ley no es para todos realmente. Y el policía también Ese era era. uno como, Pero, como el oficinista, digamos. la oficinista. El cuento dice eso, justamente, ¿no? Claro, nunca se sabe, ¿no? Pero bien claro dice ante la ley, ¿no? Dice, esta puerta estaba abierta solo para ti. No dice, la justicia es para todos, ¿no? Entonces ya hay una diferencia entre realidad y literatura, ¿no? Sí. Ahora voy a cerrarla porque el tipo está a Dice, punto de morir, ¿no? Piensa Cruel, en la ¿no? página 239, ahí antes de terminar, dice, No. piensa que la ley debe ser accesible a todos los hombres. El hombre no ha previsto esas trabas. Sí, es cruel, ¿no? Piensa que la ley debe ser accesible a todos los hombres. Por eso yo me agarré así muy en el tema sobre el acceso a la justicia. O sea, yo le digo, pero tiene muchas explicaciones que puede aplicar a la vida. El tipo que no tiene acceso, un tipo que quiere estudiar en la universidad, no puede entrar a la universidad y seguir una carrera, dice que el exterior no tiene plata, ¿qué va a hacer? Termina trabajando de mozo, de todo, de recolector de basura, juntando cosas recicladas para poder estudiar. Y no puede, y no puede, y no puede. Y se te va la vida en eso. ¿Cuánta gente hay así? Pero en este caso el hombre no sabemos si va en busca de justicia, ¿no? Porque le ha matado quizá a un hijo, no simplemente... Claro, también eso. Claro, el tipo se presenta. Él va
por una cuestión personal, creo que no se sabe cuál es. No se sabe, escondida, ¿no? Entonces, ahí, por eso más yo lo amplié más, ¿no? Ah, ya. Hacia la naturaleza, digamos, la ley de la naturaleza. Entonces, el cuento es un hecho, y al iniciarse la narración nos muestra varias facetas para concluirlo. Crimen, ¿en cuántos cuentos hay crimen de los que hemos leído? A ver. Aterrador, así todo. En nuestro taller, digamos. En la gallina de Hollada no hay crimen. Ay, Nunca llega claro. carnicería. Carnicería, crimen. Que no es biocidio. Carnicería. ¿Qué dijiste? Biocidio. cuando No, porque no la matan a la gallina. Pero para comer, ¿no? Por eso. Pero no podemos ser veganos tampoco, ¿no? Comer verduras sin cocinar, no podemos ser veganos, ¿no? Siempre un pollito, ¿no? Siempre En la cañoto, ¿no? El lunes cuando nos fuimos allí después, ¿no? Ya tarde, yo todavía esperando, pues, ¿no? Que venga mi amigo que nunca vino, ¿no? Y vienen los que vienen de La Pampa, ¿no? Ya, Eran los asesinos, pues, ¿no? así. Claro, como lleno de sangre ahí, los tipos ahí en el vehículo. Estaba así, pero lleno de sangre. ¿De dónde vienen? ¿De asesinar? Pues, de una carnicería. Y se van a una carnicería que va a vender después. Pero es que de repente era de los que traen la carne del matadero, o sea, encargados por carne animal. Tal vez, ¿no? Son facetas así que se van entrelazando hasta llegar al drama. Pero no te olvides del Jack el Destripador. Pues. Hay un loco con su mandil, Amador de gente. Con su amador. ¿De qué era? Da para hacer un cuento de esa manera. Y de repente como el tipo viene de forma tan natural ni siquiera nadie sospecha, ¿no? Claro. Le contaba una amiga. Se pone un mandil de carnicero. Le contaba una amiga y dice Nadie sospecha. que le pone unos tragos y mi marido sale a su alcance y le dice, ¿de dónde venís? Y ya dice que la tipa estaba hasta el copete y le dice la verdad, ¿no? Vengo de ver a mi hombre, le dice. Puta, estás borracha, andate a dormir una vez. Le dice. No me creyó, ya no le volví a decir, me dijo, no le volví a decir. Entonces te sale tan natural que uno cree que no es cierto porque es tan natural. Ahora, de los cuentos que hemos leído, ¿dónde han encontrado irrealidad, así, invención, que no tengan que ver con el mundo prosaico que vivimos? Utilitario, maldito, cruel. El círculo del oficinista. No, eso es. en el de irrealidad, pero no es extraño el que alguien muera, digamos. Tú dices cruel, así. No, irrealidad bueno, crimen hemos encontrado en La Gallina, hemos encontrado en el de Fonseca, Paseo Nocturno. Irrealidad, a ver, en el de Kafka puede haber irrealidad. El de Borges. El de Borges hay irrealidad, ¿no? Es un planeta que inventa, ¿no? En otro, a ver, Dani, en otro que te acuerdes. ¿Ah? Bueno, estamos cerca de La Valliviana, hace 10 o 15 años ocurrió un crimen, ¿no? El carnicero de La Valliviana. Ah, sí, no digas. Sí, donde tenían su una jack. pareja empezó a salir, la señora un poco mayor, y el tipo terminó cortándola en pedazos. Debe recordar usted, profe, que vive por acá. Claro, por eso se llama la puerta roja. Pero ¿sabe qué sucede? Bueno, eso? aliviar. Ese tipo mucho miraba series. ¿Ah, sí? Entonces, y aparte de eso vivía al frente del cementerio. Entonces miraba todo lo que era, la mente se le fue transformando, y la despedazó a la chica, ¿no? Y la puso en un freezer, porque lo que no pudo botar, lo dejó en el freezer y fue lanzando parte del cuerpo. Todo el barrio. Claro, entonces eso se fue sacando así. Son situaciones, digamos, reales que a veces irrealmente llegan a cometer esos crímenes. Pero Claro. era docente de la universidad. Diga. Decían que era docente de la Gabriela. ¿Ah, sí? Sí, Profesor de literatura. se hacía mucho. Hay que irse temprano. Con tantos cuentos se fue trastornando. No, yo a mis víctimas las entierro, no las...
No siendo vos la protagonista. No. ¿Y sabe cómo se conocieron? Por En un internet. taller, Por internet. ¿Ah, sí? Sí, En esa época ya vi. sí, a ver. Por Facebook. Deben ser 10, 12 años, 15 tal vez. El que yo me acuerdo era el juez Chuto. ¿Qué? El Ah. juez Chuto, ese está bueno. Un cuento para hacer. No, está el carnicero de la Vallivian. Andate, igual pues a Víctor a tomar un cafecito ahí en el. Hay una cafetería que se llama El Juez Chuto. El Juez Está a media Chuto. cuadra, claro, está a media cuadra del. Porque lo pillaron ahí. De la Corte Superior de de la Distrito. corte. ¿Ah, sí? Sí, Bien. Palacio de Justicia. ¿Qué le pillaron? Chuto al juez. Claro, lo que sucede es que, lo que sucede es que ese fue, era extorsionador, ¿me entiendes? ¿No? Totalmente. Y entonces la vio a la chica bonita y todo eso, y le dijo, hija, si vos querés que te dé una sentencia favorable, te va a hacer el acto sexual conmigo. La otra le armó el trama, le armó Y lo la firmó. figura jurídica y lo grabó. Así que vean lo que estaba ahí. Digo, yo cuando toque la puerta, abran usted y lo firman. Aparte que ella estaba grabándolo, entonces tocó la puerta, le dio la alarma a los que estaban afuera, entraron y lo grabaron. Y entonces, y ahí nació el juez Chuto. El juez Chuto. Y ese desnudo, ¿no? Ahí Bueno, nació el juez Chuto y se acabó la carrera del juez. Sí. Luego ya se dedicó a hacer, como ocurre siempre, Stripper. Claro, un actor porno y empezaron a meter con todo. Yo pensé que iba a decir Esa fue la raíz de todo. a ser poeta o alguna cuestión de esa. Así que de eso se debe. Yo siempre he tomado cafecito ahí, pero nunca supe la anécdota y le pregunté a la señora y Un cómo pila ella... de dinero Ay, contrario. que no sé, se le ocurrió al dueño, me dejó. El juez Chuto. Así se llama, pues. Bueno, encontramos irrealidad, digamos, en el hombre de la multitud. ¿Hay irrealidad? Real, total realidad, porque empieza contando él de que él está mirando en el café de París, que la gente se La empieza a gente, encontrar, ¿no? y describe todo lo que pasa ahí. Todo. Encontramos irrealidad, digamos, en los asesinos de Hemingway. Tampoco, ¿no? total. Cosa cotidiana, Yo ¿no? también, sí. Eso lo tenemos. Es muy yankee, nomás muy gringo. No está. Claro. Ahora, anacronismo. ¿En qué cuento encontramos anacronismo? Ahorita acaban de mencionar uno. Anacronismo, es decir, donde no hay sincronía entre el tiempo y la vida del personaje, algo así. A ver, anacronismo. ¿Qué? ¿El proceso podría ser? No, de los cuentos que hemos... De lo que está acá en el fotocopiado. En el círculo. En el círculo, El ¿ves? círculo del tiempo. Claro, es un tiempo mítico, ¿no? Es el círculo, ¿no? El eterno retorno, ¿no? Ahí hay anacronismo, por ejemplo. Excentricidad, a ver, ¿cuáles de los personajes de estos cuentos les han parecido excéntricos? Bueno, todos son, ¿no? Pero más El de Kafka. excéntrico que los anteriores, ¿cuál? No, A ver, excéntrico, un tipo que se sale fuera de la norma, extravagante. La mujer del perrito. Me pareció bien raro. El, Que un tipo tenga que viajar tanto, andar así tanto. como- No, pero eso puede ser normal, ¿no? El drama es que más bien se parece con Ante la Ley de Kafka, ese cuento, ¿no? Nunca terminarán de casarse entre ellos, siempre dependerán de otros, ¿no? Como el tipo de Ante la Ley, ¿no? Siempre va a depender del Casa guardián, tomada ¿no? puede ser. Casa tomada Es más puede ser. fantástico. Sí. No, pero yo no creo, ¿sabes por qué? Porque es un cuento fantástico, ¿no? De repente vas siendo expulsado poco a de su poco propia de tu casa, ¿no? ¿Ves? Entonces, los personajes son dos hermanos, es algo normal, ¿no? Dos hermanos que tengan que ir restringiéndose poco a poco, ¿no? Por ejemplo, si es que han leído, quién sabe, el cuento de Maupassant, ahí también se van a dar cuenta, ¿no? Cuando los muebles comienzan a salir de la casa. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde encontramos ese otro elemento que hace al cuento también? ¿Dónde? A ver, excentricidad. ¿Qué otro personaje les ha parecido excéntrico? Todavía no terminé de leer El de Saki. Basta.
Ah, ese es lindo también, léanlo. Bueno, entonces es otro de los elementos, ¿no? Ahora, un ejemplo que pone Lancelotti de esta presencia viva del pasado, o sea, el pasado activo, por ejemplo, es el Wakefield, ¿no? El cuento del que hemos hablado anoche, ¿no? Ese personaje, por ejemplo, es completamente excéntrico, ¿no? O sea que dicen que ha pasado realmente en Londres de mediados del siglo XIX, ¿no? Un hombre, claro, dice, un hombre, después de haber vivido con su mujer varios años, sin problemas, sin líos, sin celos, tranquilos con su mujer, con el pretexto de un viaje, un buen día decide irse, ¿no? Le dice, estoy yendo de viaje, y en vez de viajar, como dices, se va a dar la vuelta al manzano y se mete en otra casa, y ahí pasa 20 años. Y después de 20 años, vuelve como si se hubiera ausentado unos días nomás del viaje, ¿no? Hola, he vuelto, así, ¿no? Este es un personaje, por ejemplo, completamente excéntrico, ¿no? Nadie sabe por qué diablos ha hecho eso, y incluso con la mujer se rozan las muchedumbres de Londres, pero el tipo tal vez finge no reconocerla, pero así, nadie sabe por qué se le ocurre volver, ¿no? Quiero ese viaje. ¿Qué? Ah, ¿quieres ese viaje? Pero en tu caso sin retorno, ¿no? Entonces, esto nos dice, porque Poe también era crítico de los cuentos de Hawthorne, ¿no? Él le reprocha que escribía para sus amigos, pero muchos reconocen en este cuento como uno de los más conmovedores que hay en el mundo, ¿no? Si pueden, búsquenlo en internet. Wakefield, hemos escrito el nombre, ¿no? Ayer, ¿no? Sí, sí. Incluso este es el germen del existencialismo, ¿no? Está en el grupo, Alfonso. ¿Qué? El cuento ya lo envié en digital al grupo. Los 3 cuentos que ayer citaste, los 3 están. Ah, sí, envíame. Ah, ya, lo voy a abrir, Lo ¿no? bajé y lo envié. Claro, entonces, incluso... Entonces, el autor, ¿qué pasa con el autor? No se aparta ni un momento del escandaloso acontecimiento, ¿no? Es un escándalo, ¿no? Que de repente decidan, chao, estoy yendo de viaje. No es el hecho de que se vaya, ¿no? Siempre hay esa posibilidad, ¿no? El hecho es de que vuelva como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? ¿Tú quieres esa vida? O sea, doy una vuelta. Pero tienes que ¿no? buscar, no, tienes que primero alquilarte una casa a la vuelta del manzano, ¿no? Y lo he pensado y no creen. ¿Sí? ¿Qué tal si vivo aquí de Wilson y después paso a mi casa? Después de 20 años. Y ahí va a salir también, lo podemos anexar con la profe Chuta, ¿no? Ah, ¿sí? La profe Chuta. Café. En ese caso ya no va a hacer un café. No va a hacer café. Seguro que un gringo no entiende, ¿no? Para nada, digamos, el chuto. No va a encontrar jamás. Eso es habla coloquial, ¿no? Sí, coloquial, ¿no? Total. Hay que entender la cultura para entender el contexto de la palabra. Claro. La expresión. La expresión. Es que chuto no es una palabra. Chuto, por ejemplo, si vos decís en Paraguay es chutar la pelota, no fue chuto, se le chutó afuera, se le pateó a ese jugador, alguien le pateó a un Bueno, ahí jugador. también. Por Entonces ya favor, usted lo internacionaliza, pero dicen la profe en cuero, y así nada. Descuerada, ¿verdad? Eso sí, descuareado. No, pero Bueno. digamos en la Argentina le dicen en pelota. Pelota, es el pelotón. Estar en pelota. Pelotado. Bueno, si ayer habíamos visto en el cuento que una determinada sociedad que va abriéndose al progreso y tanto a los pros y a los contras también necesitaba un género, ¿no? Un género que también retrate esa nueva condición humana, ¿no? Entonces, habíamos visto, comienza a aparecer el horror, la figura del doble, la esquizofrenia, la doble vida, ¿no? Entonces, pero con este cuento Wakefield también se pasa del horror al absurdo, ¿no? Claro, con efectos retardados.